Buenas noches a todas las personas que se unen a esta hora para ver el directo sobre el Foro Económico Mundial aquí en el canal de YouTube de la Academia Hispanoamericana de Política y Cultura. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, estamos aquí en compañía de Andrés Barrientos, hermano chileno. Él es ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno, analista político, autor del libro Zonas de Libre Comercio, Lo Vimos Venir, y editor de Nueva Derecha y cofundador de Ciudadano Austral. Andrés, bienvenido al canal de la Academia, es un gusto tenerte aquí y bueno, espero no sea, es la primera vez aquí en el canal de YouTube de la Academia, espero no sea la última vez, así que adelante. Hola Santiago, un gusto y feliz de estar aquí compartiendo con todos los seguidores de la Academia. Así que un saludo desde Chile. Bueno, muchísimas gracias a los que se conectan a esta hora. Recuerden también que estamos próximos a arrancar con el curso Salva tu Hijo del Progresismo, una guía para que ustedes puedan educar a su hijo desde casa, educación sin escuela, una guía también que nos permitirá poder dar correctamente la batalla cultural, porque constantemente nos estamos quejando de que en las escuelas están adoctrinando a los hijos, pero los padres no hacen absolutamente nada para solucionar este problema. Así que con este curso pretendemos darles una solución para todas estas personas que quieren ponerle fin a este problema. Así que bueno, hoy lo que nos llama para poder hablar y comentar es sobre el Foro Económico Mundial en su edición del año 2023. Andrés, la primera pregunta que tengo para ti, porque sé que ya has realizado una ponencia sobre este tema, la cual me ha interesado muchísimo, y es que nos cuentes un poco sobre qué es el Foro Económico Mundial, quién lo creó, cuáles son sus objetivos, qué va hasta ahora del Foro Económico Mundial para este año. Cuéntanos un poco sobre esto. Perfecto. Bueno, para todos los que nos están viendo, explicarle muy básicamente lo que consiste el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una organización sin fines de lucro en la cual fue fundada el año 1971 por un economista alemán llamado Klaus Schwab. ¿Y a qué se le atribuye el Foro Económico Mundial? Es que tiene objetivos claros relacionados con la perspectiva del capitalismo, de lo que se llama stakeholders capitalism, y que es una teoría que Klaus Schwab toma y que posteriormente, claro, ahí estamos con el libro. Estamos esperando en la misma línea. Exacto. Y claro, lo que ocurre aquí es que con la teoría de stakeholders capitalism, Klaus Schwab la toma y la populariza, en la cual se establecen algunos criterios que son, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo no puede estar asociado, y esta es la fijación que tiene con Milton Friedman, en la toma de ganancias, sino que en la colaboración entre el Estado y los distintos stakeholders o agentes dentro de las sociedades intermedias, entre el Estado y la persona. Entonces, en base a eso, en cooperación, se logran los mejores beneficios sociales. Esa es la teoría que sustenta el Foro Económico Mundial y que busca impregnar con estas ideas a los líderes globales o los principales líderes mundiales y también a las empresas. Esa es básicamente. Y Davos, año a año, tiene una reunión anual obviamente el nombre se le debe a la ciudad en Suiza, y esta organización se creó en Ginebra, para que sepan que está allá. Y obviamente es una organización que ha tomado mucho peso porque tiene mucha influencia en la discursividad política, en las reformas políticas que se hacen alrededor del mundo, y obviamente desfilan todos los más grandes exponentes o líderes mundiales que han ido trabajando o que están actualmente en la palestra pública. ¿Qué nos viene a llamar la atención? Es que este mismo foro ha sido el que hoy es hegemónico respecto a instalar ideas keynesianas, instalar ideas de una narrativa catastrofista de la humanidad y también de arrogarse esta planificación estatal, por la cual
obviamente empiezan a surgir, dado que cada vez se ha popularizado más en los distintos medios y en los medios alternativos, se viene a popularizar mucho más con una visión contraria a esta planificación estatal, a esta arrogancia de la planificación que obviamente los líderes que se sientan ahí sienten que realmente son los que buscan crear la nueva narrativa hacia un mundo nuevo. Esa es básicamente, hay elementos del cambio climático, las temáticas transhumanistas, por supuesto, la tecnología, la transformación del trabajo, además también de declaraciones que están apareciendo hoy en Twitter. Elon Musk señaló, parece que en Davos, él estuvo en Davos, dice, parece que en Davos se está convirtiendo en un grupo de gobernantes que no los elige nadie. Algo así señaló parafraseándolo. Y obviamente esa es una sensación que se está gestando y Davos este 2023 ha tenido varias complicaciones. De eso vamos a hablar más adelante. Andrés, háblanos un poquito sobre el creador de este foro, ¿no? Porque al parecer tiene muchísimo poder, tanto poder, bueno, los años pasados tuvo demasiado poder y logró, digamos, llegarle a muchos jefes de Estado para que pudieran aplicar lo que él llamó el gran reinicio, ¿no? Apalancándose de la pandemia, ¿no? En donde se proclama un gran reinicio para todo, ¿no? Un gran reinicio social, un gran reinicio político, un gran reinicio económico, en donde me gustaría saber tu opinión. No sé cómo se intenta compaginar, si es que tal cosa existe, esta idea o la misión del Foro Económico Mundial con la visión democrática. Yo creo que son totalmente incompatibles. En este aspecto creo que son totalmente incompatibles. Obviamente son para ellos un enemigo, un obstáculo para poder ellos implantar lo que han querido. Lo que decía Elon Musk a través de su cuenta de Twitter es una ejemplificación de lo que muchas personas hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo, y es que a ellos nadie los ha elegido, pero sin embargo tienen demasiado poder y pueden interferir en la política pública de todos los países. ¿Qué nos puedes hablar de todo esto? ¿Qué nos puedes hablar de él y qué nos puedes hablar de, bueno, la forma en la que opera durante todos estos años, apalancándose, como les decía anteriormente, también de la pandemia? Sí, claro. Mira, pasa que si analizamos como históricamente el personaje de Klaus Schwab, él estudió, bueno, en Alemania, en Estados Unidos, en Harvard, luego también vuelve y tiene cátedras en Ginebra, en Suiza, y lo que ocurre es que en paralelo, cuando él estaba desarrollando primero estos aspectos de la cuarta revolución industrial, del stakeholders capitalism, etc., la hegemonía de la discusión global, sobre todo económica, estaba en base al consenso de Washington, que principalmente tenía ideas asociadas a la escuela de Chicago, que es las ideas de Milton Friedman. Entonces, Klaus Schwab viene a tratar de combatir esa noción hegemónica del tema del incrementar las ganancias, que eso trae bienestar, etc. Y él las contrapone. De hecho, parte de su relato, él siempre menciona que Milton Friedman se quedó atrás y que ese capitalismo ya está agotado. Y hoy vemos a personas de gobiernos progresistas que señalan lo mismo, de que el capitalismo hoy ya no puede seguir como si siempre hubiese sido el capitalismo el núcleo de la sociedad. Entonces proponen este nuevo capitalismo reformado en base al stakeholders capitalism, pero no es más que el crony capitalism, es decir, la colusión entre el Estado, las grandes empresas, con privilegios, por supuesto, para hacer sus negocios. Sigue el sistema de mercado, sí, perfecto, pero la competencia se empieza a agotar. Es por eso mismo que en estas grandes conglomeraciones o reuniones como el G10, el G7, son reuniones que terminan generando estos acuerdos para poner impuestos corporativos globales, que lo que terminan haciendo es disminuir la competencia a los nuevos actores. Esa es una cosa. Y lo otro, siguiendo con el tema de Klaus,
ocurre que él adscribe a la teoría, o que señala como cuarta revolución industrial, donde el ser humano ya se conecta con la máquina y obviamente eso trae cambios profundos, antropológicos y también sociales. Y eso tiene consecuencias. Por otro lado, plantea este efecto del stakeholder capitalism como la alternativa para la gobernanza del capitalismo global. Y obviamente, cuando uno piensa en eso, ¿cuál es el primero en la fila que está empujando esa agenda o que está llevándolo a cabo como modelo? El Partido Comunista de China. Y el otro ingrediente que hay es que el relato se ha tomado como si fuese prácticamente una teoría conspirativa, cuando en realidad el propio autor, y aquí tengo su libro, nos señala en el inicio del libro de que el COVID-19, el gran reinicio, viene a cambiar todo cómo somos, cómo nos percibimos, cómo nos desarrollamos. Y dice, es nuestro momento decisivo, sufriremos sus secuelas durante años y muchas cosas cambiarán para siempre, lapidario. Además, muestra que el COVID es la perfecta herramienta para generar un reinicio económico, social, político, un nuevo pacto social en la que avancemos hacia economías sostenibles, implementemos el stakeholder capitalism, que aprovechemos las tecnologías de la manera que las señala él, y es tanto así que señala que, viendo de este tema de ir eliminando la noción trascendente del ser humano y la religión o la religiosidad, que cuando empieza a hablar en el libro sobre los cambios radicales en la humanidad, él pone antes de Cristo, después de Cristo, como antes de COVID, después de COVID. A ese nivel de locura o de tratar de crear un relato global. Y obviamente eso lo vimos también en muchos líderes globales, líderes en Canadá, en Reino Unido, en distintos países alrededor del mundo, y eso obviamente genera una crítica porque hoy hay una respuesta. Quizás antes no tenían tanta relevancia o era muy difícil ver todos estos meetings online, ahora están disponibles para que los vean en su página web y puedan sacar sus propias conclusiones, porque al fin y al cabo es eso. Y lo que a mí me da pena es que si bien siempre han existido sociedades que tienen un relato, que buscan crear cierta hegemonía en el actuar de los gobiernos, la Monpelier Society hoy no tiene la influencia que tuvo después de la Guerra Mundial, donde se reunió Mises, Hayek, eso lo hablaba hace unos pocos días, donde este grupo de economistas, sociólogos, personas del arte, se reunían para ver que el mundo estaba tornándose al socialismo. Y en base a eso empezaron a influenciar a los líderes globales, mundiales, para implementar esas ideas. Y en cierta medida se logró un Thatcher, se logró un Ronald Reagan, etc. Pero eso no lo estamos viviendo hoy. Hoy los hegemones son el Foro Económico Mundial, donde todos los líderes mundiales van a pasearse para allá, y obviamente esta narrativa catastrofista de la humanidad y maltusiana por lo demás es sumamente grave para el devenir del mundo, ¿no? Bueno, estoy alucinando con todo lo que me estás contando. Importante hablar a profundidad de cada una de estas cosas. Yo creo que se nos iría también capítulos enteros y charlas completas, poder abordar cada cosa, digamos, con cuidadoso detalle, ¿no? Pero bueno, quiero que por favor nos hables del Foro Económico Mundial en el año 2023. Cuéntanos un poquito sobre los puntos que se han abordado, cuáles han sido las cosas más interesantes, las más polémicas, qué has visto hasta el momento, cuál es la actualización de todo esto. Sí, algunas cosas interesantes es que primero la narrativa está dada en puntos clave: crisis climática, la inflación desbordada y el coste de la vida, que obviamente eso está trayendo y traerá
problemas sociales, además de la agresión de Rusia a Ucrania, que eso también es un tema, lo que además lleva a entender el tema de la crisis energética. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí han expuesto algunos líderes de países, algunos intelectuales en distintas materias, y hace poco expuso el presidente de España, Pedro Sánchez, y muy divertido porque tú lo escuchaste, y dice, hablaba de la desigualdad, de que el capitalismo no puede seguir viviendo como está actualmente, habló de las alzas de precios, del coste de la vida, hizo una crítica a las multinacionales, pero además tuvo el descriterio de decir que las personas que se aguanten un poco más de la inflación, porque van a hacer todo lo posible para bajarla, pero al mismo tiempo siguen entregando dádivas y entregando dinero, y eso obviamente sigue aumentando la inflación. Entonces es un círculo que no termina. Eso por un lado de España. En España ya estaban tratando de que su discurso fue ridículo a ese nivel. Por otro lado, expuso el vicepremier de China, que es Liu He, y él señaló que la prioridad número 1 del Partido Comunista de China sigue siendo la economía, pero una economía de mercado socialista. Obviamente, aplausos por doquier, y eso también tiene sus consecuencias en tanto a la importancia que tiene China en el escenario mundial. Ahora, aquí tenemos un montón de líderes que se vanaglorian o ven que el tema del cambio climático es algo crucial y que se debe abordar. Pero sin embargo, nadie, o son muy pocos los que vienen a señalar a que China, o a preguntar por qué China, ahora que se está abriendo nuevamente el mundo, porque con la política de cero COVID se fue para atrás, nadie les dice, o muy pocos les señalan por qué ustedes son los mayores consumidores hoy de petróleo. Entonces, esa dicotomía siempre la vamos a ver en este foro, en que se predica por hacer una cosa, por avanzar en una agenda, pero en realidad poco se termina avanzando. Lo mismo que los jets privados que asisten. El año pasado ya los jets que se movían en el foro representaban, en términos de gasto de CO2, emisión de CO2, más de 300.000 automóviles de un año completo. Entonces, a ese nivel de hipocresía vemos dentro de este foro. Y lo que está ocurriendo también, como la sensación que se ve, es que está siendo un fracaso en tanto a las expectativas que se generaron o que se han generado respecto al foro con respecto a años anteriores. Los principales líderes globales no están. No está el presidente de Rusia, no está el presidente de China, no está el presidente de los Estados Unidos. Se han bajado algunos empresarios importantes, que son los que siempre han estado ahí, y eso obviamente da a entender de que hay un declive. Por otro lado, tiene ya más de 80 años Klaus Schwab, y eso obviamente quién va a tomar la posta del foro va a ser otro tema. Entonces, estamos viendo un escenario donde además empiezan a surgir muchas más voces en contra de esta planificación estatal global de personas que no han sido electas por nadie, pero vienen a arrogarse la facultad o la bendición de tener que decidir por toda la humanidad. Y eso obviamente está teniendo consecuencias, se está percibiendo, hay más gente que está interesada en entender de esta materia y también de ver que las agendas se van replicando después en sus países. Entonces ahí es la pregunta que uno hace. Sí, la democracia liberal, al parecer, la están degradando los mismos global leaders, ¿no? Cuando ellos mismos después dicen, el problema es la inflación, pero ellas la están generando, no lo dicen. El problema es la crisis climática, pero ellos siguen consumiendo combustibles fósiles por doquier. No, el problema también es de las multinacionales, pero ellos son los que les gusta sentarse en la mesa con las multinacionales para poder limitar la competencia.
Entonces, esa doble agente que se funciona dentro de este mundillo es algo muy normal que está siendo develado hoy por las fuerzas, obviamente, de la reacción en esta materia. Y lo otro interesante es que, y grave, es que estas mismas personas que se llenan la boca con la democracia son aquellos que quieren destruir un derecho tan básico como el de la libertad de expresión. Y hace poco, hace unos días atrás, una líder de República Checa señalaba que la primera enmienda en Estados Unidos, que la de la libertad de expresión, el free speech, probablemente ya va a ser historia y como que un par de risas. Entonces, hay intenciones de controlar el discurso, porque se le está yendo de las manos. Hay intenciones de limitar las libertades más básicas, que fueron obviamente transgredidas por los distintos gobiernos entre el año 2020 y 2022 con severidad. Entonces, cuidado ahí con estas materias porque es algo que vamos a seguir viendo en el transcurso de ello. Bueno, increíble lo que nos estás diciendo. Recordar a las personas que nos ven a esta hora que por favor se suscriban al canal de la Academia. Ya hemos superado los 1000 suscriptores. Esperamos poderles seguir trayendo este tipo de contenido. Y bueno, quiero comentar algo con las cosas que ha dicho sobre la hipocresía, la doble cara, el catastrofismo también que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque yo creo que efectivamente en el fondo de este Foro Económico Mundial se han dado cuenta que no están teniendo los resultados que esperaban y por lo tanto necesitan exagerar el punto de dolor o los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Pero lo paradójico de todo esto es que si esos problemas realmente existen, fueron provocados directamente por ellos. Les voy a decir lo siguiente. Se habla de que se viene y se espera una crisis económica mundial, pero es que ¿quién maneja todo el aparato económico a nivel mundial? Sino efectivamente aquellas personas que están allí metidas. El Fondo Monetario Internacional estaba allí, por ejemplo. Los grandes empresarios del mundo estaban allí, los jefes de Estado estaban allí. Si estaba directamente BlackRock, que es probablemente una de las financistas más grandes de la historia, y estaban allí, se daban la mano con los grandes jefes de Estado que fueron. Entonces, si ellos nos están diciendo en este momento que hay una crisis mundial, pues fue provocada directamente por ellos, porque si alguien que tiene poder en este momento son ellos, no nosotros. O sea, si estamos teniendo que padecer crisis económica, es precisamente porque ellos la han causado. ¿Qué vienen ellos a decirnos ahora de qué podemos hacer o cómo debemos actuar? Si es que llevan años operando, llevan años reuniéndose en el Foro Económico Mundial y los únicos resultados son estos, ¿no? Lo que ellos nos están diciendo, que supuestamente se viene una gran crisis mundial, que si llega a pasar, la culpa es directamente de ellos. Pero yo no sé ellos a quién esperan, digamos, echarle la culpa de todo esto, ¿no? Nos habla también de una crisis climática. Nos lo dicen un foro económico que en su momento llegó a ponderar como el país de ejemplo a seguir a China, ¿no? Recuerdo en el año 2020 cuando en el Foro Económico Mundial le dieron pantalla principal a Xi Jinping. No se me olvida. Y el discurso que dio Xi Jinping en ese momento era que supuestamente estaba invitando al mundo entero a abandonar el unilateralismo y empezar a buscar un multilateralismo. Es lo que en el momento, y es como la visión de fondo que tiene supuestamente el Foro Económico Mundial, de un capitalismo a las partes interesadas, en donde donde todos estamos buscando supuestamente poder desarrollarnos de la forma más sostenible posible, sin tener que transgredir al otro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo sabemos que, por ejemplo, China no tiene autoridad moral para decir absolutamente nada de esto, cuando son ellos los que se han desarrollado efectivamente buscando sus propios beneficios y sus propias ventajas, ¿no? Yo creo que la persona que mejor identificó eso fue Donald Trump, que fue denunciado también por Xi Jinping y fue denunciado por el Foro Económico Mundial por supuestamente estar optando por un unilateralismo, ¿no? Entonces es una serie de decisiones y acciones que ellos han tomado que uno pues en el fondo sabe que
no están siendo coherentes o están siendo hipócritas en el fondo con las cosas que realmente aplican, ¿no? Las cosas que realmente intentan ponderar, ¿no? Colocar a China como ejemplo supuestamente por haber acabado el hambre mundial, supuestamente, pero lo que nos dicen es la violencia que hay directamente contra las personas allí que no quieren someterse al régimen de Xi Jinping y del Partido Comunista, por ejemplo. Esas son cosas que los datos que ellos dan son directamente dados por el gobierno. No hay oportunidad para el disenso en China, ¿no? Entonces, lo que uno espera de China es lo que ellos cuentan, ¿no? Lo que uno ve de China es lo que ellos han contado. Lo mismo pasará con Cuba, ¿no? Aquí, pero bueno, así pasa exactamente con todo, ¿no? Intentan como agrandar los problemas que hay en la humanidad y como les venía diciendo anteriormente, si esos problemas existen es porque ellos mismos lo han causado, ¿no? Ellos mismos lo han provocado y tras del hecho, pues lo agrandan, ¿no? Estamos en este momento en una catástrofe a nivel global. El mundo supuestamente está fracturado, ¿no? Veíamos en el día de ayer como, por ejemplo, Greta Thunberg, que es la líder del movimiento ecofascista a nivel mundial, se prestó supuestamente para una protesta que intentaba cerrar unas minas de carbón en Alemania, pero resulta que también se filtró el video en el que mostraban que todo fue un teatro, o sea, que Greta en este momento debería aplicar para el premio de mejor actuación del año, sin duda alguna. Y eso que cuando yo vi el primer plano de ese video, me daba cuenta que Greta estaba supuestamente siendo capturada, pero con una sonrisa que yo decía, pero ¿cómo es posible que esté tan feliz si se supone que la están capturando? Pues bueno, esto hace parte efectivamente de un relato que todos los medios de comunicación han replicado, pero no están replicando el video que demuestra que efectivamente todo esto fue un plan orquestado por los grandes poderosos del mundo que intentan seguir demostrando que hay supuestamente una crisis climática y que todos debemos someternos sí o sí a las directrices que se están ponderando en organizaciones globalistas como lo es el Foro Económico Mundial, o si no, supuestamente vamos para una extinción, como nos decía anteriormente Andrés Barrientos, ¿no? O sea, qué cosa, ¿no? Y también muy oportuno, ¿no? Que Greta estuviera haciendo todo este show justo cuando se está celebrando el foro de Davos. Pero bueno, no sé qué claro. Quieras comentar con todo esto que dije. No, claro, sí. Esto yo la verdad es que me río y disfruto todo lo que estoy viendo porque yo digo, se están burlando la gente en la cara. Sí, claro, hay que entender que esto es como una canción de heavy metal, donde después en los 3/4 de la canción viene el solo de guitarra, que tú ya sabes que va a haber un solo de guitarra virtuoso. Esto es prácticamente lo mismo, con distintos actores, unos tienen que aparecer en cierto lugar, etc. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, ETH de Zurich tiene un informe sobre el estado de la globalización y en los últimos 10 años se ha venido estancando este índice de globalización que mide las interacciones económicas, los distintos mercados, y este índice de globalización se ha ido estancando. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, uno de los mayores grupos de inversión del mundo, señaló días después, o meses después, si no me equivoco, de la invasión de Rusia a Ucrania, de que con esa invasión la globalización se acabó, se terminó la globalización, y te lo dice el CEO de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Así que, ojo ahí, estamos realmente, se nos está forzando a un cambio en las relaciones globales y eso también implica nuevos riesgos. Ahora, el escenario catastrofista va amparado también de decir que va a haber más conflictos geopolíticos y cuando vemos algunos indicadores, como por ejemplo el del Center for the Systemic Peace, nos muestra que desde la Segunda Guerra Mundial los conflictos entre estados han disminuido de manera radical respecto a los conflictos internos que hay en los países, que esos han ido aumentando. Entonces, hoy es mucho más probable tener revueltas internas dentro de los países que ataques entre países por distintos motivos geopolíticos. Eso por un lado. Y lo otro es que lo que señala el informe, por ejemplo, de los riesgos
del Foro Económico Mundial, que también se hace año tras año, nos dice que en estos últimos 2 años se nos vienen costo de la vida, la crisis del costo de la vida, como ya lo dijimos anteriormente, una economía ralentizada, menos crecimiento, un fracaso de las políticas climáticas. Obviamente tienen que mostrarlo bien radical porque de esa manera se acelera la agenda, ¿no? Y polarización social. Entonces, dentro del relato va a estar el tema también de que estamos polarizando las sociedades cuando ellos instan a polarizar las sociedades. Y cuando uno empieza también a indagar un poco más, uno escucha a las personas en la calle y el ciudadano común no está polarizado. Son las élites las que están polarizadas, las que no entran en diálogo, las que no solucionan los problemas. Y eso es muy claro. Por eso el desprestigio de la política hoy es tal que se encuentra en los últimos lugares dentro de la mayoría de las encuestas que se hacen en nuestros países. Y eso no es casualidad. No es casualidad. Y además, en este informe de riesgos globales, se hace una perspectiva a 10 años. Análisis prospectivo, en términos básicos, es tomar las variables que están en juego y proyectar ciertos análisis en distintos escenarios. Y en estos riesgos globales, al 2033, se habla de una crisis de los ecosistemas naturales, que vamos a tener un punto de no retorno, entonces el catastrofismo es aún más brutal. El tema de la salud humana, el tema de las pandemias, nuevas armas, nuevos conflictos en la seguridad, sobre todo el tema de la ciberseguridad, los derechos digitales o los neuroderechos que empiezan a surgir como debate, donde ya a través de la tecnología se puede hackear al humano. Eso lo dice Harari, no lo digo yo. Y también el tema de la deuda. Entonces, lo ven como un riesgo, por ejemplo, la deuda, y esta es otra de las incongruencias del relato, de la narrativa de los sostenedores del foro. Se habla de la deuda, pero son los primeros en decir de que tenemos que tener una renta básica universal. Son los primeros en decir de que hay que entregar ayudas estatales y servicios estatales a todo de manera universal. Entonces, se dan cuenta de que gestan la problemática, la detectan y la solución que te ofrecen termina siendo cada vez peor para el desarrollo de las sociedades. Y la nueva narrativa, el nuevo concepto que se va a introducir, y que lo dice el informe, es que vivimos en una policrisis. Entonces, dado que estamos en un mundo muy fragmentado, el titular de este foro se llama La cooperación en un mundo fragmentado. Entonces, dado que estamos en este mundo fragmentado, tenemos una policrisis, por lo tanto tenemos que buscar herramientas para la gobernanza global. Ese es el relato general y ese es el relato que se va a replicar en sus distintos gobiernos en el mundo. Bueno, excelente. Decir a las personas que nos están viendo en este momento y que verán posteriormente este video, que Andrés acaba de abrir un nuevo canal de YouTube que lo pueden encontrar con el nombre de Perspectiva Austral. Allí podrán encontrar muchísimo contenido que él va a estar subiendo constantemente a este canal, así que recomendados están para que vayan y se suscriban, lo apoyen, porque en serio no tiene desperdicio, no tiene pérdida alguna, ya que se puede aprender muchísimo con cada una de las intervenciones y ponencias que él suele dar a través de su canal de YouTube y todas sus redes sociales. Así que bueno. Muchas gracias, Santiago. No, señor, estamos para servir. Bueno, estaba viendo también que aquí en la región de Hispanoamérica, de América del Sur en este caso, fueron muy pocos los presidentes que asistieron a esta conferencia, ¿no? Tengo yo por aquí que solamente estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Ecuador, Guillermo Lazo, y el de Costa Rica, Rodrigo Chávez. De resto, ninguno más estuvo en el Foro Económico Mundial con su versión del año 2023.
y yo veía a Gustavo Petro demasiado feliz porque se reunió con Tedros, se ha reunido con el director de Nestlé, se ha reunido con grandes personajes del poder global, ¿no? Que han asistido, ¿no? Pero no ha sido una de las mejores versiones del Foro Económico Mundial. No ha sido, ha estado prácticamente que por algunos analistas considerado como uno de los grandes fracasos de una institución que planea, digamos, unificar a las grandes potencias y unificar el diálogo con respecto, por ejemplo, al cambio climático, a la guerra de Rusia y Ucrania, al tema de la perspectiva de género también, y que supuestamente lo estaba logrando hace algunos años y que la pandemia le ha permitido, digamos, poder acercarse a esto, pero lo que estamos viendo el día de hoy es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y bueno, también lo estaba mencionando en off con Andrés, y es que, por ejemplo, Rusia no asistió a este foro económico mundial, y tampoco ningún empresario ruso asistió a este foro económico mundial. En China, su presidente tampoco asistió, Joe Biden no asiste, y por ejemplo, India mandó muy pocos delegados a este foro económico mundial, ¿no? Entonces, si uno hace la cuenta, India tiene 1.400, un poco más de 1.400 millones de personas. Lo mismo pasa con China, 1.400 millones de personas. Estados Unidos y Rusia tienen casi 300 millones de personas o un poco más entre ambas. Y entonces uno dice, bueno, si estos grandes hegemones no asistieron a este foro económico mundial, ellos, ¿a quiénes se supone están representando? Se podría considerar, y aquí te hago la pregunta, que este año fue el fracaso del foro económico mundial. Yo creo que en cierta medida sí. Si es que tenemos que considerar que los grandes líderes o los más importantes líderes mundiales no están. Y que si es que la relevancia del foro es tal, esos líderes deberían haber estado porque estamos en un escenario catastrofista. Entonces, obviamente, ellos son los primeros en la fila que deberían estar ahí. Pero no ha ocurrido, no está pasando, y las noticias positivas que emanan del foro no han sido muchas. Y otra de las cosas, sobre todo el tema de Latinoamérica, para recordar, estuvo Haddad, el ministro de Lula, de Hacienda, de Finanzas, el cual señaló e instó a que las empresas que estén asociadas con las derechas no se les compre más, prácticamente un relato de cancelar a la disidencia progresista, muy propia, por lo demás, de cómo llegaron al poder. Entonces, ojo ahí, porque ahora se está tramando por parte de la izquierda internacional, el progresismo internacional, un relato de que existen grupos de derechas que realmente no creen en la democracia, y bajo ese lema van a utilizar la democracia para aniquilar la vida, la libertad, la propiedad, para seguir disminuyendo su campo de acción. Así que ojo ahí, el control de la narrativa, el control de los medios va a ser algo clave. En Chile, por ejemplo, la ministra vocera de gobierno estuvo en un foro recientemente relacionado con las fake news. Y ella lo ha dicho múltiples veces, y su partido, que es el Partido Comunista de Chile, ha señalado explícitamente: necesitamos una ley de control de medios. Ya saben, y esto no es solamente en Chile, pasa en muchos lados, ya saben que no pueden controlar la narrativa. Ya saben que cada persona con su teléfono puede tener un medio de comunicación. Por lo tanto, necesitan regularlo, necesitan disminuir el campo de la libertad humana tan normal que es la libertad de expresión y de pensamiento. Entonces, ante eso, tenemos que entender que nosotros tenemos una gran amenaza y un desafío. Y yo diría que el más grande desafío, y esto para ir cerrando la idea que tenemos hoy, es que necesitamos algo que se contraponga al foro de Davos y que sea algo que realmente proponga una alternativa de libertad
para el mundo. Y esto lo estamos diciendo aquí en un canal pequeño, pero es una reflexión que realmente hay que hacer. Vamos a permitir que se siga influyendo en los líderes que elegimos por voto popular, con ideas keynesianas, con ideas transhumanistas, con ideas que quieran controlarlo todo, o vamos a buscar un grupo de personas amantes de la libertad que quieran realmente permear ello. Aquí no basta aislarse, como hay muchos grupos libertarios, por ejemplo, que prefieren aislarse y decir que no, que los gobiernos no hay que relacionarse con nadie. Lo importante es poder permear la opinión de esos líderes o de quienes se ponen en la cancha de la política. Y esa es una labor, yo creo que titánica dentro de estas últimas décadas que vienen. Bien, excelente. Me gusta muchísimo todo lo que estás contando y el llamado a la acción también, que no lo había pensado, no lo había reflexionado, pero creo yo que es necesario, digamos, poder plantear una especie de foro, ¿por qué no?, de la libertad que intente, digamos, ponderar o reivindicar aquellas cosas de las cuales ellos nos quieren despojar, ¿no? Ya mencionabas anteriormente a Ramón Pellerín, que pudo tener sus buenos y sus bajos, pero en su momento era una sociedad importante y tenía voz y voto en muchas cosas, ¿no? Pero al día de hoy la Montpellier prácticamente que no queda absolutamente nada y lo que sabemos es que, bueno, que en su momento llegaron a ser integrada por algunos economistas demasiado importantes como lo era Mises, Hayek y otros más, ¿no? Pero bueno, ya para acabar, yo quisiera comentar algo y es efectivamente que yo, por ejemplo, en mi caso no soy tan partidario de defender la democracia como fundamento de la verdad. Sin embargo, creo yo que en este aspecto es muy beneficioso apelar a la democracia frente a unos elementos internacionales que están intentando condicionar y hasta determinar la política nacional, ¿no? La política que se vive en el día a día en todos nuestros países, ¿no? Es decir, ellos se reúnen, llegan a algunos acuerdos y posteriormente intentan seguir al pie de la letra lo que sea el consenso al que han llegado, ¿no? Y de allí en adelante, pues, casi que todas las personas en el mundo tienen que, bueno, trabajar día a día para poder pagar y subvencionar toda esta política, ¿no? Que se va llevando adelante, ¿no? Lo veo, por ejemplo, con el caso colombiano, que ya Gustavo Petro habla de crear como una especie de organismo para luchar contra la crisis climática. Supuestamente aquí en Colombia, desde que tengo uso de razón, recuerdo que han habido inundaciones. Cada vez que llega el fenómeno de la niña, hay inundaciones en todo Colombia, bueno, en especial casi que para la zona del Caribe. Pero Gustavo Petro, al único que le echa la culpa es efectivamente el cambio climático, pero entonces las personas que debemos luchar contra ese cambio climático y debemos dejar de contaminar somos los colombianos, pero si es que ese cambio climático existe, no será porque Colombia ha contribuido en gran parte o en gran medida para llevar adelante esto que ellos muestran como un gran problema que nos llevará a la extinción, ¿no? Sino son otros agentes que al día de hoy hacen caso omiso a todo esto, ¿no? Ellos dentro de su propio país, que están totalmente avanzados en otros aspectos, no han, digamos, y no hacen ningún stop para, digamos, saber si lo que están haciendo está dañando el planeta o no. Pero aquí en Colombia, que prácticamente no contaminamos, y por ejemplo Bill Gates en su libro Cómo salvarnos de una catástrofe climática, más o menos así titula su libro, él deja por sentado y acepta que, por ejemplo, países como Colombia y en general de toda Latinoamérica contaminan poco, o sea, nada en comparación a las grandes potencias que pues al día de hoy no se someten a absolutamente nada. O sea, ellos dirán que sí y podrán, digamos, pertenecer al Acuerdo de París y al Acuerdo de Escazú y promover todo esto como si fuera algo, pero no, absolutamente no cumplen con nada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente terminan viajando en aviones privados que gastan muchísimo combustible, que terminan gastando y lanzando a la atmósfera muchos gases de efecto invernadero, pero obviamente somos nosotros los que contaminamos. Tiene que haber, por ejemplo, pico y placa en un pueblito en Colombia o en una ciudad pequeña en Colombia
que contaminará cero en comparación a las grandes urbes, pero aún así tiene que haber un pico y placa para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Y hay gente que, por ejemplo, trabaja con su carro y no va a poder llegar a fin de mes porque resulta que 4 veces al mes no puede trabajar, no puede le quieren quitar la opción de poder trabajar, y en algunas ciudades, por ejemplo, aquí en Colombia se quieren implementar pico y placas de 2 veces a la semana. O sea, qué locura. Y eso sí, usted paga impuestos de su carro por todos los días, ¿no? Por todo, no le van a descontar los 2 días que no transita, ¿no? Se lo van a cobrar, obviamente, para poder financiar todas las agendas que ellos quieren llevar adelante. Es que definitivamente uno ve todo esto y uno dice, la gente se les están burlando de frente. Yo veo los comentarios, afortunadamente, toda la gente que ha estudiado un poco sobre el Foro Económico Mundial, y me doy cuenta que es un rechazo total. O sea, la gente dice, esta gente nos quiere seguir robando, se quiere seguir aprovechando de nosotros, están allá a expensas de todos nosotros. Pero cuando uno, por ejemplo, habla del cambio climático y eso, ya la mayoría de las personas dicen, no, pero ¿cómo no vamos a aceptar que ese tipo de cosas se quieran combatir, ¿no? Entonces, con ese mantra se defiende y se justifica absolutamente todo. Por ejemplo, Gustavo Petro, también del Foro Económico Mundial, allí también está haciendo apología constantemente de la cocaína, ¿no? No de la marihuana, no, de la cocaína. Porque según eso, luchar contra la cocaína genera pues más gases de efecto invernadero y contribuye con el cambio climático, y esto a la larga nos va a llevar a una extinción humana, ¿no? Él habla, por ejemplo, de un capitalismo descarbonizado, cosa que uno dice, ¿cómo es posible compaginarlo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo me doy cuenta que también hay muchas personas que son disonantes a todo esto. Yo creo que si hay un foro que se puede crear, debe ser por alguien que tenga el poder para hacerlo, ¿no? O en su defecto, poder económico. Yo veo una persona muy interesante que pudiera, digamos, llevar adelante una iniciativa de esto, como Elon Musk, que usted ya lo mencionaba anteriormente, que ha estado muy celoso con respecto a lo que ha pasado allí, ¿no? Ha dicho que lo invitaron, pero que él se negó a ir, ¿no? Que él se negó supuestamente a ir, y Davos está diciendo que no, que a él no lo invitaron en lo absoluto, ¿no? Pues bueno, es una persona que tiene poder y también nos ha permitido podernos expresar con mayor libertad en una red social que en su momento estaba totalmente manipulada por los poderosos, ¿no? Y por algunas personas que también tienen sus propios intereses, ¿no? Entonces, al día de hoy vemos que Twitter es una red social en donde nosotros nos podemos expresar con mayor libertad, y por qué no apalancarnos de todo esto para seguir, digamos, luchando contra todo esto, ¿no? Ojalá, espero que Elon Musk contribuya con esto. No está lejos, ¿no? No está lejos, quizás. Me permito ilusionarme. Pero bueno, Andrés, no sé si quieras agregar algo con respecto a todo lo que dije ya para terminar. No sé si algo que se te haya quedado en el tintero. No, bueno, más que todo, instar a que si quieren seguir investigando esta materia, gran parte de las cosas están en los libros de Klaus Schwab: Cuarta Revolución Industrial, Stakeholders Capitalism y el Gran Reinicio o Great Reset. Esos son como los 3 textos clave que resumen el pensamiento y donde se orientan las políticas que van detrás del Foro Económico Mundial, que están ahí escritas para que las puedan analizar y analizar críticamente. Lo otro que también es importante es ver los videos que hay dentro del foro, que eso también les permite generar un mejor panorama de lo que se está tramando al mundo de esta materia. Y lo otro es que hay que seguir siendo implacables respecto a la defensa de la libertad y también analizando críticamente este tipo de instancias que puede tener algunas cosas positivas, que son, por ejemplo, el desarrollo de negocios, de tecnologías, de innovaciones. Pero la pretensión de querer planificarlo todo es sumamente grave para el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, hay que estar alertas en estas materias. Así que sin más, yo te quiero agradecer, Santiago, por la invitación de esta conversación también en tu canal y en el canal de la Academia. Así que muy agradecido y muy feliz voy a estar porque acabo de abrir el primer live que hago acá. Abrí el día de hoy este canal Perspectiva Austral, así que ahí vamos a ir subiendo contenido en la medida de mis posibilidades.
Claro que sí, ahí estaré dejando también en pantalla el link donde pueden suscribirse al canal de YouTube de Andrés, recomendado para que todos ustedes pues sigan aprendiendo de todos estos temas. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a todas las personas que han llegado hasta este momento del directo y les agradecería también que nos ayudaran a compartirlo con toda su familia, con todos sus amigos, con gente de su entorno, porque con eso le llegamos a muchísimas más personas. Recuerden seguir también en Instagram Andrés Barrientos, ahí en pantalla pueden encontrar su arroba. Y pues bueno, recuerden también que estamos a tan solo 6 días de dar comienzo con el curso Salva tu hijo al progresismo, tomar las riendas de la educación de su hijo, porque siempre nos pasamos quejándonos de que, bueno, están adoctrinando a los jóvenes, a los niños en el colegio, pero nunca hacemos absolutamente nada bueno. En este curso se le va a enseñar a cómo poder practicar educación sin escuela y de esta forma, digamos, no permitir que la ideología, el progresismo en general, toda esta ideología globalista entre a su casa. Así que bueno, señores, no siendo más, estamos en contacto. Hasta luego. Chao.